David Nalbandian llegó a ser número 3 del mundo, pero por un camino distinto al de los otros argentinos que lo lograron. Fue un jugador de cemento y no de polvo de ladrillo. Dueño de un corazón a toda prueba, hizo historia en los Grand Slams entre los criollos a pesar de no haber ganado ninguno. Amante y amado a la hora de jugar la Davis, el unquillense volvió una y otra vez al ruedo, en una lucha desigual contra las lesiones. El Rey David, el guerrero, el que nunca dijo basta. El hombre que volvió loco al cuerpo técnico de la Copa Davis, poniéndole despertadores a 4 horas distintas en la misma noche. Con ustedes, David Nalbandian. Bienvenidos a En el Set de Chela, hoy nuevamente con uno de los grandes de nuestro tenis. Ustedes lo vieron brillar adentro de una cancha, pero no sé si sabían este lado de David. Primero te voy a saludar, David, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Juan? ¿Todo bien? Ahora me gustaría que le cuentes a la gente eso que hiciste en una Copa Davis con los despertadores. Vos estabas, así que vos eras uno de los cómplices. Pero fue tu idea, fue tu idea. Estábamos en un hotel acá en Buenos Aires y bueno, siempre que chiste con el cuerpo técnico, chiste va, chiste viene. Siempre recibe el cuerpo técnico, ¿no? El masajista, sí, siempre el pelado y el mudo siempre eran los que ligaban todas las bromas nuestras. Y era un miércoles. Entonces ¿te acordás el día, todo? Sí, obvio. Sí, porque está todo pensado. Era un miércoles para no tener represalias después. Claro. Nos mandamos a comprar 4 o 5 despertadores, no me acuerdo cantidad. Entonces, antes de ir a cenar, los chicos habían salido y llamamos a un técnico del hotel que por favor nos abra la habitación del kinesiólogo y el masajista. Y pusimos los despertadores, esos que te taladran la cabeza, el pipi, 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 eso que te destruye. Suena cada un segundo, ¿no? Pusimos uno a la 1:30, uno 2:30, uno a las 4 y uno a las 5:30 de la mañana. Y llamamos al técnico con un destornillador, con todo, y le abrimos la parte de atrás del tele y se lo pusimos adentro de la parte del tele. Toda una preparación, todo un trabajo. No, olvídate. No, éramos Jack Bauer y... tenía una caja de vino, se la abrimos, se la pusimos dentro de la caja de vino, lo cerramos y el mejor fue, abrimos la ventilación del aire acondicionado, el de las 3:30 de la mañana, lo abrimos la ventilación del aire acondicionado, lo pusimos adentro y se lo cerramos. Y bajamos a comer. Está todo pensado para que se despierten a la 1:30, cada una hora, lo apaguen y a los 20 minutos de nuevo y ahí así, otra vez. Todo así. Entonces era miércoles a la noche. Cuando nos despertamos el jueves al desayuno, una sojera, los tipos no habían dormido nada. Y como nosotros empezamos a jugar el viernes, no pueden hacer nada. Porque si lo haces antes, después tenés el día de semana, claro, que te puedes hacer alguna jodita, una venganza. Así que, no, pero esa fue muy buena. Fue la mejor. Buena. Una de las mejores. Gran anécdota. Gran anécdota esa. Bueno, ahora sí, pasemos a un poquito a recorrer tu historia. Quiero que me cuentes por Unquillo, tu infancia, cómo llegas al tenis. Y bueno, yo nací ahí en el pueblo mío, en Unquillo. Mi familia, con un grupo de familias, le empezó a gustar el tenis. Compraron un terreno entre 20 familias amigas, construyeron una cancha de tenis y bueno, empezaron a jugar y yo atrás de mi familia también empecé a jugar ahí. Vos tenés 2 hermanos mayores. 2 hermanos más grandes, Javier y Darío. Javier me lleva 10 y Darío me lleva 7 años, o sea que bastante más grandes. Y empezamos a jugar todo al mismo tiempo y yo tenía entre 4 y 5 años. Y era bien social y de familias amigas que se juntaban a jugar al tenis y yo de a poco empecé a tomar clases y bueno, así arranqué. ¿Te acordás el nombre de tu primer profesor? Santos. Sí. ¿Tuviste mucho tiempo con él? No, en realidad no, porque iba a un pueblito al lado, a Río Ceballos, a tomar clases, creo que era ponerle martes y jueves o una cosa así, y el resto de los días jugaba con mis viejos, con mis hermanos, frontón, la típica cuando uno empieza muy de chico que no tiene un rumbo claro. Claro, ¿y esa cancha que vos hablas, era cancha rápida? Cancha rápida. Ahora era entiendo. una cancha rápida.
Había dos en realidad. Primero hicieron una y después hicieron una otra. Eran 2 canchas rápidas y arranqué toda mi vida directamente a jugar en cemento. Por eso no patinaba bien después en polvo de ladrillo. Claro, por eso te Me gustaba costaba. jugar tanto en cancha rápida y nosotros lo odiábamos. Jugamos Claro. 20 años en polvo de ladrillo. Exactamente, al contrario de todos. ¿Y en qué momento empezás a entrenar con Javier, con tu hermano? Y con Javier empiezo cuando él deja de jugar algunos provinciales y hace el curso de profe y empieza a dar clases. Ahí yo habré tenido 7, 8. Ah, muy chiquito todavía. Sí, máximo 10 años. Máximo 10 años. Eh, y bueno, ahí empiezo a tomar clases con Javier, con mi hermano. Mi hermano también daba clases en un pueblo saliendo de Córdoba, entonces entrenaba unos días con mi hermano y otros días con otro profe. Pero ahí ya lo estábamos tomando un poquitito más en serio y ya entrenaba todos los días. ¿Y en qué momento empezás a jugar algunos torneos juniors? Y a viajar un poco más ya, ¿no? No, bueno, a viajar con los preinfantiles, con los torneos bueno, la categoría más chica igual. La más chica de 10 años. Ya ahí yo era uno en Córdoba y viajábamos a los provinciales para Córdoba. Y en esa época los nacionales... Crack de chiquito ya. ¿Cómo? Crack de chiquito. No. Jugábamos bien, pero no éramos crack. Jugaba conmigo Zanetti, que me ganaba. Siempre estábamos ahí 1-2. Y esa edad todavía los provinciales se jugaban por equipo. Entonces, Córdoba, que nosotros éramos la región, jugábamos contra Buenos Aires, contra Santa Fe, contra Formosa, contra Neuquén. Y viajamos por todo el país y la verdad que era espectacular. Esos fueron los primeros viajes que hice fuera de Córdoba, digamos. Y cuando empezaste a viajar más por Sudamérica, por torneos juniors o mismo Estados Unidos y Europa, con el colegio, ¿cómo hiciste? Bueno, ahí el primer viaje que nosotros hacemos, pues ya lo meto a Guille Coria, que jugó ahí con nosotros, es cuando teníamos 12 años y empezamos a viajar al Orange Bowl. Que era en diciembre. ¿Era por equipos también? No, era individual. Eso ya era infantiles. Y el año siguiente empezamos con toda la gira COSAT, que es la gira sudamericana sub-14. Y la verdad que ahí se empezó a hacer un poco más pesado porque, aparte de la gira sudamericana, que era desde primeros días de enero hasta mediados de marzo, que eran los 10 torneos completos, después venía Europa. Y más todos los torneos acá en Argentina, más los provinciales, más los nacionales, más todo, la verdad que era muy, muy difícil y el colegio lo hice hasta donde pude, hasta los 14, 15 años lo hice. Y ahí la relación, cuando lo conociste a Guillermo, después estuvieron por muchos años prácticamente siendo los mejores de la categoría y después en profesionales. ¿Cómo era la relación con él? No, muy buena, una relación de respeto, de rivalidad y creo que eso también nos llevó a los dos a mejorarnos mutuamente para uno ser mejor que el otro, ¿no? Eso fue muy bueno porque compartimos muchísimos entrenamientos, muchísimos partidos y muchísimos viajes. Y bueno, tener un compañero que tiene un nivel muy bueno siempre mejoras para arriba. Claro, eran los dos muy buenos y claro, era se fueron para arriba juntos. Era muy bueno. Él despegó un poquito antes que yo en las Copas Ericsson en unos años y yo hice un saltito un poco después, pero bueno, al final de cuentas llegamos los dos. Claro, y cuando sos chico, que empezás a viajar y bueno, tenés el costo de entrenador, de la ropa, las raquetas, ¿cómo hizo tu familia para afrontar todos esos gastos? La verdad que es muy difícil. Nosotros cuando empezamos, mi familia era una familia normal, clase media normal y bueno, llegó un momento donde todos los viajes nos costaban, o sea, no el hecho de ir afuera, de ir a jugar un nacional a Bariloche, no podíamos muchas veces, es más, hacíamos... Sí, porque es todo gasto, todo gasto. sale. Hacían rifas, hacían un montón de cosas, algunos nacionales no pude ir porque no teníamos la plata para hacerlo. En ese momento surge que la federación, la asociación nos apoya a Guillermo y a mí a viajar. Hicimos algunas giras que la asociación nos apoyó y nosotros con Guillermo en Sudamérica éramos muy buenos y calificábamos para viajar con ITF a Europa. Entonces ahí... Claro, ahí te pagaba todo. Ahí nos pagaba todo ITF, entonces teníamos un viaje a Europa, entre comillas, gratis, donde teníamos que pagar costos muy, muy bajos. Entonces eso había que aprovecharlo, pero lo pudimos hacer porque
éramos buenos y nos los merecíamos como se los merecieron algún brasilero o algún Claro, chileno te lo tenías que ganar, en calificaban. realidad. Era un premio, era un premio. Guillermo me contó que él se fue a Estados Unidos siendo muy chico, Gaby Sabatini lo mismo. ¿Vos sufriste también el desarraigo? ¿Te fuiste a entrenar a otra ciudad o siempre estuviste en Córdoba? No, yo me vine a Buenos Aires cuando tenía 14 años más o menos, 14, 15. Yo no me fui afuera, me quedé acá, pero me vine a Buenos Aires porque había un momento en donde en Córdoba tenía un techo de jugadores, de calidad y Claro. demás, y me tuve que venir acá a Buenos Aires a pegar un salto de calidad y después empecé a viajar. Pero fue en el, casi en el momento donde de junior empezás a hacer el profesionalismo. Que mucho ese paso no te costó, ¿no? No, un poco sí. Pero fue en esa época. Creo que Guille se fue más de chico todavía. Sí, él se fue a los 14, ya estaba viviendo en Miami. Ya estaba en Miami. Claro, me parece que se fue un poquito antes. Y yo me vine para acá un año después. Una cosa. ¿Por qué decís que te costó un poquito el paso de juniors a profesionalismo? ¿Cuál es el cambio que viviste? Porque cuando uno es junior todavía no valorás un montón de cosas y no te tomás las cosas tan en serio como se lo toma un profesional. Y los primeros torneos, los satélites o los futures, siempre te toca jugar contra tipos que tienen 30 años y que están de vuelta y que el mango, digamos, los 2,50 que van a ganar que te van ese a luchar partido, de la primera pelota hasta la última. es la comida de la familia de ese tipo. Entonces es como que hay un cambio muy brusco de un torneo a otro en seriedad, en necesidad, en todo, y es como que afrontás la cruda realidad. Ahora ya pasamos al profesionalismo. Primer título año 2002 en Estoril. Sí. ¿Qué recuerdos tenés de tu primer título? Y la verdad que muy bueno. Era un torneo durísimo. Estaba Ferrero, que estaba número 1, estaba Moya, que estaba ahí, Clavet, había... No me acuerdo si Correcha, pero había muchos jugadores muy, muy buenos, en el cual yo recién me había insertado en el 2001 en la ATP y había quedado creo que 60 o 70 del mundo. Y bueno, Estoril es un torneo que empieza en abril, o sea, son los previos a Monte Carlo, a toda la gira de tierra, y llega ahí como uno más, o sea, uno tirado por ahí. La verdad que jugué increíble, condiciones muy difíciles, siempre hay mucho viento en Estoril. Sí. Y gané partidos muy, muy importantes, le gané a Moya, le gané a Ferrero, jugué muy bien y eso me dio un plus en la cabeza para decir que le gané a tipos buenos y no estaba lejos de ellos. Y después ganaste muchos títulos más. ¿Tenés alguno en particular como preferido? Y creo que cada título tiene sus cosas, algunas un poco mejores, algunas no tanto. Shanghái es muy buena porque por lo que es. El máster. Por lo que es el máster de fin de año, que clasifican los mejores y juegan 8 tipos y todos los partidos son finales de cualquier torneo. Con la particularidad de que yo no había clasificado, me estaba por ir de vacaciones y caí a último momento. O sea, se dieron muchas cosas increíbles. Contame eso. ¿Es verdad que estabas pescando? Me estaba por ir a pescar. Ah, no había sido todavía. No me había ido, tenía el bolso listo para irme al día siguiente, una cosa así, y bueno, me llaman y ahí digo, ¿qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Casi no voy. O sea, mismo te llamaron para que vayas y capaz sí, porque no la voy. primera llamada era para suplente. Ah, suplente no ibas. Entonces le dije, no, suplente no voy, no voy de vacaciones, tenía todo listo para irme y no quería. Así que bueno, pasó un día más y ahí se bajó Rodi, que ahí califiqué y ahí me fui. Y ahí al final entraron. Y después terminaron entrando varios porque Rafa no jugó y alguien más Fue el año se que hubo lesionó. 4 argentinos. Exacto, De 8 jugó... jugadores, 4 argentinos. Exacto. Increíble. Pero creo que después entró el Gato y alguien más. Puerta. Y Puerta. Sí. Pero ya estando allá. Claro. Se lesionaron. Así que nada, fue increíble, fue muy bueno. Y en la final estabas 2-0
Había perdido 7-6, 7-6. Muy duro. Con Federer, con nada más y Federer. nada menos. Pero esos partidos que decís, lo perdí por 2 puntos. O sea, como estoy 2-0 abajo, puedo estar 2-0 arriba. Y ahí dije, esto no está perdido, todavía falta mucho. Y yo seguí con la misma intensidad, él bajó un poco. Le gané fácil los 2 siguientes sets. Y iba ganando fácil el tercero. Y bueno, ahí los nervios me jugaron un poco, por ahí un poco una mala pasada. Y se puso durísimo el partido. Y cuando llegamos al tiebreak dije, no puedo haber corrido tanto para perderlo Claro, ahora el definir partido. un máster después de 4 horas. Digo, en lo un hubiese, tiebreak, perdido, ¿no? lo hubiese perdido en el tercero 6-2 y chao. No lo voy a corría perder tanto. ahora. Dije, este es el único tiebreak que no puedo perder. Y bueno, gané. Volvamos al año 2002. Llegaste a la final de Wimbledon con 20 años, el mismo año que ganaste Estoril. Primero explícame cómo hiciste, porque en Argentina no tenemos una cancha de pasto Ese para también, entrenar prácticamente. Sí, eso también es muy raro. Yo creo que me ayudó mucho el hecho de haber empezado a jugar al tenis en cancha de cemento y gustarme una superficie rápida. Cuando llegó ese año, después de Roland Garros, me parece que no jugué bien ese año Roland Garros, no me acuerdo qué hice, y me volví a Argentina. Nos volvimos a entrenar acá, entrenamos en cemento, y un par de días antes nos fuimos a entrenar a Hurlingham, que son las únicas canchas Sí. de pasto que hay. Y fuimos, o sea, obviamente que la calidad que tenemos acá, porque encima es invierno acá, Sí, nada que ver con nada que ver, las no canchas era, de no era Londres. de las mejores, pero bueno, por lo menos tener una sensación a lo que más o menos iba a ser. Y bueno, viajamos para allá y la verdad no le podía ganar a nadie en los entrenamientos, pero a nadie. Perdía con todo el mundo, no me sentía cómodo. ¿Fuiste directo a Wimbledon? Directo a Wimbledon. Claro, ningún torneo previo, nada. Ningún torneo, ninguna exhibición, nada, directo. Y la verdad que tenía unas sensaciones rarísimas, no me podía encontrar nunca. Yo creo que tuve un poco de suerte en el cuadro porque juego los primeros 2 partidos con tipos que juegan de fondo y gano el primer partido, a David Sánchez le gano el primer partido. español. El español. Entonces, como que ese partido me dio un poco de ritmo, me sentí más o menos cómodo y ahí arrancó una secuencia de buenas sensaciones en la cual de a poco fui jugando muy bien. Pero yo creo que si me hubiese tocado un sacador, un tipo que sepa que no jugar te en daba pasto, no le ganaba seguro. Por ejemplo, en cuarta vuelta jugué con Arthurs, que era durísimo para jugar en pasto. Si ese me hubiese tocado en primera vuelta, estoy casi seguro que no hubiese ganado. Y a medida que fueron pasando los días, ¿te veías jugando la final? No, la final no. Para mí era un torneo de día a día, porque como te digo, ¿viste? No me sentía ni ganador, ni finalista, ni semifinalista, nada. Sentía que todos los días iba a ser, no sé, una aventura distinta. Y me lo tomé así. Yo creo que, mira que te voy a contar, creo que Pato Tarabini, cuando estábamos entrenando, me dice, yo no le podía ganar a nadie, y me dice, pero divertite, ¿entendés? O sea, jugá a divertirte, porque el Porque vos pasto... estabas sufriendo hasta Claro, ese yo la momento. sufría, la pasaba mal. Y el pasto es tan distinto a todo lo otro que terminás jugando, ¿viste? Por momentos cualquier cosa terminás jugando. Y creo que ahí como que cambié un poquito el chip de ganar, de estar así y empecé a divertirme un poco más y como que empezó a fluir un poco más el juego y a salirme cosas que por ahí antes no la tenía pensado hacer en pasto. Cuarto de final a Nicola Penti, viste cómo sé, ¿no? Y semifinales Malís, pero suspendieron. Sí, casi me muero. ¿En qué momento del partido? Suspendimos cuando íbamos en el quinto. ¿Faltaba el quinto set? Suspendimos entero, fue así. ¿Por luz? ¿O por Por lluvia? luz. Nosotros empezamos a jugar, no me acuerdo si iba 2-0 arriba yo o 2-1, no me acuerdo, pero venía jugando bien, venía como para ganar. Él mejora y cuando estoy para ganar yo en el cuarto, o estoy un poco mejor yo en el cuarto set, me pide médico y se me va como 10 minutos de la cancha. Y yo no entendía qué pasaba. Semifinal, No lo atendieron en la cancha, nada, no se lo tenía fue. en la cancha, se fue.
La verdad que fue algo que creo que nadie lo puede explicar todavía, porque digamos eso no lo podés hacer si no tenés una recomendación del médico. Y se desapareció, no me acuerdo si 5 o si 10 minutos. Y cuando vuelve, me empieza a ganar el set. Y yo con una desesperación, pero total. Una bronca aparte. Una bronca, pero increíble, porque sentía que el partido estaba mucho más para mí que para él. Me gana el cuarto. Y cuando me gana el cuarto ya era bastante de noche, ya era muy tarde. Así que pararon el partido para el día siguiente, lo cual creo que eso me ayudó, porque si hubiésemos ido no sé qué hubiese pasado. ¿Y esa el noche, sábado, los nervios, cómo lo manejaste? ¿Pudiste dormir bien? no, esa noche, no, bien. Esa noche bien. Y el día siguiente, en vez de tener el día libre, fuimos a calentar y a jugar el quinto set. Y la verdad que jugué muy bien, creo que gané 6-2 o 6-3, no me acuerdo, pero bien, Sin siempre sufrir, ganando sin sin sufrir. Y la verdad que increíble haber ganado ahí con todo el condimento que tuvo ese partido, un día después, creo que fue todo muy, muy loco. Y la final al día siguiente, o sea, ni siquiera con No un tuviste día día de libre en descanso. medio, nada. Llegás a la final, viste, con un estrés tremendo y bueno, creo No que... me pasó, no sé. Hewitt en ese momento era el uno indiscutible, ¿Es era una verdad máquina. que hasta ese momento no había jugado en la cancha central? No toqué, nada, cero. ¿Y cambia mucho Y eso? cambia muchísimo. La central de Wimbledon tiene algo distinto al resto. Por algo es la catedral. Y hicieron una excepción y me dejaron entrar en calor en la central, lo cual nunca la usan, solamente para el partido. Y como yo no había jugado ningún partido en la central, me dejaron entrar en calor ahí. Y bueno, Hewitt una máquina, en ese momento era una máquina. ¿Te llevabas las toallas? ¿Vos también? Porque a mí siempre me joden que me llevaba las toallas. Yo siempre digo que lo hacen todos. Decime sí, la verdad. sí. Algunos lugares sí, algunos lugares no. Sí. Las que estaban buenas. Sí, lo que tenían, hay muchos te piden. La verdad. Muchos Es un te buen piden. regalo. Gran Muy regalo. buen regalo. Muchos te piden, pero sí, muchas veces sí. Y después de Australia, en el año 2003, en enero, lográs un gran objetivo que es meterte por primera vez top 10. ¿Qué cambia en un jugador cuando logra meterse en ese grupo tan selecto, no? Cambia que primero que uno se va poniendo como objetivo, ¿no? Primero te pones top 100, después te pones top 50, después te pones 20 y después te pones 10 y después te pones 1 si sos un tocado por la varita solamente. Y cuando llegas a estar dentro de los 10, creo que primero es una satisfacción enorme de saber que todo el esfuerzo y todo el sacrificio que hiciste vos, tu familia y tu gente valió la pena, que estás ahí. Tenés mucha más responsabilidad, muchas más presiones, estás más obligado a ganar que antes. Sos favorito en todos los sos torneos. favorito en todos lados y eso te cambia un poco en la cabeza y en la gente también. En todos lados te cambia. Ese año también llegaste a las semifinales del US Open contra Roddick. ¿Qué pasó en ese partido? Jugué octavos de final con Federer, que le gané, y jugué cuartos de final, creo que con el Anaui, o con alguno de estos, no me acuerdo bien. Y terminando el partido me desgarro el abdominal. Y no podía sacaba a meterle y nada más. Bueno, terminé el partido y al día siguiente me dolía, no podía jugar. Y bueno, llegan semifinales y digo, bueno, entro y saco un segundo saque a meterla y no hacer fuerza, digamos. A mí me molestaba mucho cuando quería sacar el primer saque, cuando me arqueaba mucho. Claro, cuando se agarra bien fuerte. Claro, entonces, viste, la meto y juego y veo qué pasa. Y bueno, entro y eran esos torneos donde me sentía muy bien. Primer set, creo que 4-3, no sé si yo o él, quién sacaba él, pero no sé quién ganaba. Y en un saque me lastima el cubital posterior de la mano. De lo fuerte que saca. De lo fuerte saca, me pica por acá arriba, hago así, con 2 manos, y siento un pinchazo en la muñeca tremendo. Y no puedo pegar al revés, a 2 manos, no le puedo pegar. Me dolía, pero Empecé a jugar todo y empecé a jugar todo con slice. 4-3 primer set. Y sin el saque, y jugando al revés con slice,
me pongo 2-0 arriba. No, increíble. Y en el tercer Quizás si set... ganabas no podías jugar la final. No, era imposible que juegue la final. Era, pero imposible. Y en el tercero vamos al tiebreak y tengo un match point en el tiebreak. No, increíble. Y Roddick me mete un saque al cuerpo que no me la puedo sacar de encima, Ni tremendo. jugaron el punto. Ni lo jugué, no lo devolví. Después hubo una pelota, creo que eso fue 6-5 para mí, 6 iguales. Hubo un punto donde me gritan out de afuera y yo tiro la pelota así como perdido el punto y resulta que me la habían gritado de afuera, se armó medio un lío ahí y bueno, perdí el tercero y el cuarto y el quinto, o sea, con la mano rota, con el abdominal roto, remontarla era muy difícil. Si no lo ganaba en ese set no tenía mucha chance de ganar. Ahora quiero que me cuentes de un partido histórico, pero no de single. De doble y con Rusia. el loco Arnold. Murdoch. Sí. Que ganaron 19-17, partido histórico. Sí, más ese largo. fue impresionante. Ese fue mi debut. Semifinal de Copa Davis. Semifinal de Copa Davis y el debut mío. Ese partido fue el debut. ¿El debut en la Davis fue En con la ese Davis, partido? Ese partido. Ah, bueno. Y Para que hagan la historia de entrada. vos estabas. ¿Sí? Ustedes habían ascendido el 2001, ¿no? Sí. Justo el año anterior. Y yo las primeras dos series de ese año no las jugué. Jugaron ustedes, la verdad que no sé contra quién. Y yo creo que el Colo Gattiker, que era el capitán en ese momento, me llama después de haber hecho final de Wimbledon. Creo que si no hubiese hecho eso, Argentina tenía jugadores antes de mí para Bueno, no podía no llamarte jugar. después de jugar la final en Por Wimbledon. eso, pero después de jugar la final, si yo hubiese estado 40 del mundo todavía sin hacer la final, capaz que a lo mejor no Había me hubiese muchos llevado. jugadores, Había claro. varios jugadores todavía. Y bueno, ese equipo era Gastón, vos, Lucas Arnold y yo. Y era el debut mío, digamos. Ustedes habían jugado todos y el único que faltaba era jugar yo. Un viernes que sufrimos como loco, con el match point de Gastón, con la pelota si fue buena, si fue mala, la Sí, verdad. doble que match point contra Kafelnikov tuvo. fue increíble, la verdad, un estrés de locos. Y bueno, yo me había preparado toda la semana para jugar dobles. Para jugar dobles con Luca, habíamos entrenado con él y bueno. Creo que fue un partido increíble. Con Jugar Kafelnikov contra Safin. Nada Kafelnikov más y nada Safin menos. en Rusia. Kafelnikov, que era un crack jugando Sí, la cancha todo. rapidísima. Cancha rapidísima. Safin, que bueno, todo el mundo sabe lo que juega Safin. Y creo que nosotros con Lucas jugamos un partidazo, pero tremendo, eterno. Ya lo último te duele la cabeza, te duele todo, querés que termine. ¿Cuánto duró el partido, te acordás? 6 horas y media. Sí, me acuerdo. Y no, fue increíble, la verdad Ya que... estar 6 horas con Lucas es duro. Imagínate jugando. Imagínate adentro de la cancha de Terry. No, fue muy duro. Pero la verdad que una experiencia increíble. Una atmósfera distinta a la que yo había vivido siempre. Y creo que eso también marca un poco lo que es la Copa Davis, la diferencia de lo que es Copa Davis a lo que es el circuito normal. Y bueno, un partido impresionante. Y al día siguiente... Jugaste con Safin. Claro, pero yo no iba a jugar. Yo llego al club, iba a jugar Gastón. Tenía que jugar Gastón. Y llego al club sin nada y me dice el Colo, che, pero tenés que jugar vos. Le digo, pero si yo no voy a jugar. No, porque Gastón no sé qué, no sé cuánto. Y No estaba para jugar Gastón. me volví al hotel a buscar las cosas. Y bueno, entré en calor y jugué. Pero bueno, no fue con suerte esa vez. ¿Tenías algún torneo preferido que cuando planificabas tu año decías, este me encanta, no puedo faltar? Yo siempre planificaba por Grand Slams. 10 torneos planificabas. Sí. Planificaba por Grand Slams, por Copa Davis y por los Master 1000 y no todos los Master 1000. Después los otros torneos los usaba como preparativo para los torneos grandes. Por eso por ahí, yo en un momento cuando analizábamos el año, yo miraba dónde están los puntos, ¿no? Dónde uno mantiene el ranking para estar ahí arriba. Y para estar ahí arriba uno tiene que jugar bien los Grand Slam y los Master 1000. Entonces los torneos más chicos
Yo no le daba importancia, no Claro, iba. la teoría es así y es genial. Después hay que Sí, hacerlo. después lo tenés que hacer, pero bueno, cuando estaba ahí lo pude hacer, funcionaba perfecto. Entrenaba, competía un torneo chico o hay veces que ninguno y iba directo a los torneos grandes. Pasa que el circuito es muy desgastante, no podés jugar todo y uno tiene que ser selecto. Mientras más selecto es y mejor juega esos torneos, más aliviado podés hacer un calendario. Hablemos de la rivalidad con Federer. ¿Cuándo arranca? Y te quiero preguntar, ¿cómo le jugabas? O sea, ¿cuál es tu estrategia para enfrentarlo? Con Roger jugábamos desde los 16 años. Él es un año más grande que yo y bueno, un año cuando nosotros con Guille teníamos 16 jugábamos en 18 y él era primero 18, ahí coincidíamos en juniors y fue donde le ganó la final del US Open en Junior 98. Ese fue el primer partido que Que jugaron jugamos en contra, sí. Y el mismo año pierdo la semifinal del Orange Bowl con él, que él después le gana la final a Guille. O sea que fue ese año que jugamos un par de veces y después nos volvimos a encontrar en profesionales, también arrancando. Y para mí en ese momento Roger tenía un revés que no era tan bueno, que no es el que tuvo después. Y al yo devolver bien, al poder encontrar el revés suyo desde cualquier lado de la cancha y por ahí levantárselo, creo que era el lugar más débil que tenía en ese momento era el revés alto, por arriba. Y se lo podía encontrar prácticamente en cualquier superficie y a él no le gustaba mucho, así que trataba de buscar ahí y de atacarlo por ahí. Después cuando mejoró hizo un salto cualitativo muy, muy grande. Y ¿Eso fue lo que más mejoró al revés? Para mí sí, sí, indudablemente. Empezó a hacer... antes jugaba mucho slice y cuando le pegaba con topspin le pegaba 2 o 3 veces y le enganchaba la pelota. No, como que no tenía un buen feeling. Y cuando lo pudo tener, se complicó. Prácticamente imbatible, ¿no? No, prácticamente no. De a poco, a medida que fueron pasando las series de Copa Davis, te convertiste en el tenista argentino referente, ¿no? En Davis. ¿Qué sentías cada vez que tenías que jugar una serie? Me encantaba, porque como te dije antes en Rusia, en ese partido, lo que era la Davis, lo que significa jugar la Copa Davis por tu país y la sensación que tenés no la tenés en ningún lado. Hay jugadores que juegan mejor y jugadores que juegan peor. Nunca vi un jugador que juegue igual que en el circuito. O sea, es como que no tiene... De alguna manera te afecta. Sí, no tiene punto medio, digamos, no es algo más. O te pega para arriba o te pega para abajo, no tiene punto medio. Y la verdad que era una competencia que me encantaba, me motivaba que Argentina era el único título que le faltaba como país, porque habíamos ganado, no yo, ¿no? Pero los argentinos habíamos ganado Grand Slam, habíamos ganado Master, habíamos ganado Master 1000, todos los torneos habido por haber, algún argentino lo había ganado. Y nos faltaba la Copa Davis. Creo que eso me daba una motivación extra para tener todos los títulos que hay en el tenis, poder tenerlos acá en Argentina. Y era espectacular. Tanto la gente de local como de visitante. ¿Sentías la misma presión y adrenalina, ya sea de visitante o local? No, por ahí de local un poco más. Porque, bueno, tenés todo lo que es la prensa, toda la gente mucho más pendiente. O a lo mejor igual, pero al estar en Argentina la vivís mucho más. De visitante por ahí, si no lees los diarios, si no te conectás mucho, por ahí estás un poquito más aislado. Pero tenés todo el público en contra, jugás en superficies donde normalmente no vas a ser favorito, son favoritos ellos y se te complica por otros lados. Pero bueno, como a mí me gustaba jugar en cancha rápida, no me costaba tanto jugar de visitante y bueno, el público en contra me gustaba. Muchas veces quizá ponían carpeta y es la mejor superficie. Sí, pero a ver, con los jugadores que teníamos en ese momento y contra los jugadores que jugábamos, no tenían otra que poner una carpeta. Porque el único que jugaba bien en carpeta era yo y todo el resto le costaba muchísimo. Y a ellos le mejoraba mucho la carpeta.
Repasando un poco tus triunfos en Davis, ganaste todos los singles en las finales, a David Ferrer acá en Mar del Plata, después ganaste dos partidazos en Rusia, a Davydenko de Safin, también a Hewitt en césped. ¿Cuál elegís de todos esos triunfos? O si podés, quizás son todos tan buenos que no podés elegir ninguno. Es muy difícil, pero el de uno que no es muy recordado, el de Arvati en Eslovaquia. Ese partido para mí fue... ¿Ese elegís? Sí. Mirá vos. Sí, porque no veía ninguna posibilidad de ganar. Los otros partidos... ¿Durante el partido o antes? Durante. Porque él estaba jugando muy bien. El Topo estaba, pero on fire, estaba encendido, era durísimo. No había perdido nunca en esa cancha. Estaba invicto, era una cancha, pero hiper rápida. Y me acuerdo que pierdo el primer set. Durísimo el partido, un partidazo. Pierdo el primer set y me siento en el cambio de lado y le digo a Luli, Luli, no hay ninguna chance de poder ganar este partido. No hay ninguna chance. Guille creo que ya había perdido, ya estábamos 1-0 abajo. No hay ninguna posibilidad de ganar. Y bueno, uno iguales o dos iguales y me saca corriendo por el revés y tiro una slice y la engancha y la erra. 2 puntos más, tiro otro slice y la levanta y me da la chance de tomar la iniciativa yo. Y como que en ese golpe, en ese slide, digamos, empecé a encontrar la vuelta al partido. Y terminé ganando en 4 sets, un partidazo tremendo, en lo cual en mi mente era muy difícil ganarlo. Los otros partidos que decís vos fueron partidazos, jugué un huevo, muy bien, pero siempre fui adelante, siempre fui ganando. Claro. Y en mi cabeza siempre era ganador del partido. Durante el partido. Nunca lo dudé. Y ese partido me costó. Y el partido con Hewitt fue especial también, porque bueno, por todo lo que generó Hewitt con los argentinos. Sí, fue especial. En su casa. En Australia, jugar en pasto. Argentina históricamente, digamos, nunca ganó de visitante y fue una época, digamos, mala para los argentinos que hubo varios doping. A varios argentinos le había dado doping y en la tribuna había carteles donde tenían una jeringa y estaba como cruzado, y entonces como que empezamos a agarrar una bronca antes del partido ya. Sí, extra tenística, antes de la serie, extra tenística, y creo que ese partido yo jugué bien, pero no deslumbré, y Hewitt creo que sintió muchísimo la presión local. Y para mí no jugó un buen partido él. ¿Por qué crees que Argentina todavía no pudo ganarla, la Davis? Yo creo que una mezcla de cosas. Cuando tuvimos los mejores equipos, y mejores equipos me refiero a tener 4 top 10 y el quinto estaba a 11, nunca tuvimos la posibilidad de definir partidos importantes de local. Yo creo que si en esos años hubiésemos tenido que definir contra Rusia, como nos tocó en el 2006, pero de local creo que no perdíamos. El peor partido que nos puede tocar para elegir de local es contra España, por un tema de superficie, que el polvo ladrillo es el único país donde no nos beneficiaba jugar en polvo ladrillo contra alguien, era contra España en el 2008, y creo que desafortunadamente perdemos por varias razones. Creo que elegir la superficie elegimos bien. El hecho de no haber jugado... Pero fue porque venía Nadal. El hecho de no haber jugado en Córdoba resultó mejor jugar en Mar del Plata, pero porque Rafa no vino después, o sea que estaba perfecto. Córdoba por la altura. Córdoba por la altura, porque para mí Rafa y David Ferrer no le gusta jugar en altura. Y Juan Martín juega bien y yo juego bien en altura, o sea, me parece que eran los condimentos para darlo así. Después se dio lo de Mar del Plata y cuando Rafa no viene, Mar del Plata era el lugar ideal para jugar. Después Juan Martín pierde un partido que para mí era clave el viernes contra Feliciano. El domingo perdemos el doble, hay un partido muy cerrado, duro. Con Caleri, con el Gordo Caleri y el domingo, bueno, Chucho pierde con Verdasco porque no jugó Ferrer. Pero era el peor país para elegir de local, el peor país para elegir local. Y en el 2011
ir a jugar a España en polvo ladrillo era una serie que era mucho más perdible que ganable. Y sin embargo, Juan Martín se jugó 2 partidazos, el viernes y el domingo, y perdió por situaciones de partido que puede perder contra 2 cracks como son ellos, y nosotros con el Gordo Swan ganamos un muy buen partido de dobles, pero bueno, sabíamos que España era muy duro allá. Sí, ahí ellos eran los favoritos. Muy favoritos. Durante tu carrera nadaste con tiburones, te tiraste en Viena de una torre altísima, te encantaron los autos, rally, y muchas veces la gente dijo, no, hace todas estas cosas, está un poco disperso, o mismo algunos periodistas. ¿Por qué lo hacías? Porque era mi tiempo libre y era mi forma de salir del tenis, digamos. Y muchas eran actividades del ATP. Mira, el bungee fue actividad ATP y lo de los tiburones fue actividad ATP. Entonces, digamos, era una mañana libre, una tarde libre, en donde hice algo distinto para salir un poco. Cuando uno, vos lo sabes bien, cuando uno viaja mucho por el mundo con el tenis, llega un momento que te saturás y necesitas alguna distracción. No sé, a alguno le gusta ir al teatro o ver una película, y a mí me gustaba hacer eso, y cuando tuve la posibilidad de hacerlo, lo hice. Y eso no creo que haya afectado ni para bien ni para mal en mi carrera deportiva. Es más, me parece que para bien, porque era una distracción mental. Además de la final de Wimbledon que ya hablamos, hiciste semifinales en todos los grandes, ¿no? En todos los Grand Slams. ¿Qué tenías que eras un jugador tan completo para jugar bien en todas las superficies? Yo creo que justamente era un jugador completo, que me adaptaba a todos lados. Como decíamos recién, yo era un tipo que planificaba para jugar bien esos torneos, para llegar de la mejor forma física y mental a esos torneos, para poder rendir ahí, que era donde estaban los puntos. Pero creo que también a su vez no era especialista en ninguna superficie, como eran los tipos que ganaron los Grand Slams. Por ejemplo, en Wimbledon, Hewitt era mucho más jugador de pasto que yo. En Roland Garros, Gastón era mucho más jugador de tierra que yo. En el US Open, Roddick mucho más jugador de cemento que yo. O sea, especialistas de cada superficie, como que yo era muy, muy completo, y no me destacaba nada puntual en una superficie. Y los tipos que lo ganaron sí lo tuvieron. ¿Por eso crees que no? Para mí, por eso no lograste ganar un Grand Slam. Para mí, ese es un factor. Y otro, que ganar un Grand Slam no es fácil. Por ahí la gente se piensa que ser jugador de tenis es profesional, y todo el mundo prueba, no llega nadie, y ganar un Grand Slam es 1000 veces más difícil. Después fueron apareciendo algunas lesiones. ¿Cómo te tomabas las lesiones y la vuelta, ¿no? Porque siempre es difícil, complicado y pesado las rehabilitaciones y la recuperación. Y la lesión es lo peor que tiene el deportista. Cuando uno entrena o compite, digamos, nunca pensás en cómo es una lesión o cómo rehabilitarte. Uno no está entrenado para eso, y esa es la parte más difícil nuestra. Tratar de pasar ese momento, tratar de pasar la rehabilitación. A mí, bueno, me tocó operarme varias veces. Siempre me ayudó la fortaleza y el objetivo de volver de la mejor forma, y hacer las cosas bien. Yo todas las operaciones y las rehabilitaciones que hice, lo hice al pie de la letra, no me salteé absolutamente nada, cumplí todos los protocolos, íbamos a la velocidad. En la rehabilitación íbamos a la velocidad de lo que la rehabilitación decía. Por ahí nos adelantábamos una semana, por ahí nos retrasábamos otra, pero dentro de los parámetros normales. Siempre con la seriedad y con el objetivo de volver a estar bien para competir. Mentalmente es duro, pero lo pude hacer. Una de las vueltas en el año 2007 fue con Martín Jaite como entrenador, que fue cuando le ganaste a todos los galácticos, a Roger, a Rafa, a Murray, a Djokovic. ¿Qué te aportó Martín en ese momento que ganaste
Madrid y París, los dos Master 1000. Yo ahí con Martín había arrancado a entrenar hacía 2 o 3 meses, me parece, no mucho más. Con Martín había hablado a la altura de Wimbledon más o menos y empecé a entrenar antes de viajar a Toronto, o sea que ahí. ¿Por qué lo elegiste a él? Porque me parecía que era el tipo correcto para esa etapa de mi vida, de mi carrera. Yo fui un jugador que a lo largo de mi carrera, como muchos de todos los argentinos, cambiamos mucho de entrenador. Eso me parece que es algo que está en la idiosincrasia nuestra, porque en otros países vas a España y por ahí tienen un entrenador toda la vida, o 2 o máximo 3, y nosotros siempre fuimos de cambiar. Me da la sensación de que por lejanía, por sociedad, Un desgaste de por un convivencia desgaste más que de nada. todo, nos lleva o nos llevó a cambiar mucho eso. Por eso también decidí viajar solo mucho tiempo. Cuando yo gané Shanghái estaba solo. Cuando gané otros títulos también estaba solo. Y en ese momento creí que era la persona que necesitaba para que me ayude en ese momento. De hecho lo fue. Me ayudó a acomodar un par de cosas y al principio estaba jugando bien, pero no tenía los resultados. En el US Open perdí un partido increíble con David Ferrer, que lo podría haber ganado, que había sido un partido durísimo. Si hubiese ganado ese partido, de repente hubiese estado en cuartos o en semifinal del US Open de vuelta, y no lo hice. Y cuando fuimos a los indoor, ya estaba en un nivel muy bueno, estaba muy bien entrenado, estaba con confianza, estaba bien, pero todavía no tenía los resultados. Y bueno, esas 2 semanas fueron semanas increíbles donde sentía que todo lo que hacía lo hacía bien y no había rival. Aparte, le ganaste a Rafa 6-1, 6-2, 6-0, 6-4. Sí. Te ganaban games prácticamente. Fue impresionante. Creo que estaba en ese estado que se dice de Iluminado. sí, era... Para mí jugaban en cámara lenta todo. Y a mí me salía todo, era una cosa muy loca. Qué frase, ¿no? Porque estás hablando de Djokovic, de Federer. Te juro, jugaban... Jugabas con tiempo contra ellos. Me sobraba tiempo para jugar con cualquiera. Y no me pasó nunca, me pasó en esas 2 semanas, no me pasó nunca más. Cuando se iba acercando el momento del retiro, ¿cómo te fuiste preparando, no? Porque te cambiaba la vida. La verdad que uno es parecido a lo de la lesión, ¿no? Uno no se prepara para retirarse, sino se prepara para competir. Yo hubiese seguido jugando si no me hubiese pasado lo del hombro, hubiese intentado jugar un poco más, pero creo que la lesión del hombro me condicionó a poder seguir y bueno, uno tiene que afrontar la realidad y las etapas. Yo siempre digo que en el tenis y en la vida uno tiene que ir pasando etapas, si no uno se queda colgado del cuadrito de los recuerdos y me parece que eso no es lo correcto. Y bueno, cuando me tocó vivir eso, me afronté la realidad, lo cual no iba a poder volver a jugar al tenis. Planifiqué una exhibición con Rafa, en lo cual después se transformó en la despedida porque ya no iba a poder volver a jugar más. Y creo que fue la mejor forma de terminar una carrera con Rafa acá en Argentina como número 1 en el mundo. Pero mentalmente yo digamos, soy un tipo muy inquieto que hago muchas cosas y en ese año o en esos 6 meses fui viendo cosas y para el día de mañana hacer y no tener mucho tiempo libre, digamos. ¿No te costó? No me costó. Para nada. Porque el ritmo del tenista es muy alto también con los viajes, toda la semana de acá para allá. De golpe estar en tu casa todo el día. No me costó, no. Igual no creo que estés en tu casa todo el día. Estoy en casa. Vino el nacimiento de mi nena. ¿Cómo estás viviendo la paternidad? Excelente. La verdad que muy bien, feliz de poder disfrutar. Llego al campo todos los días a la tarde y me pongo a tomar unos mates con la nena ahí. Es espectacular. Y la verdad que si hubiese jugado al tenis o si hubiese tenido una nena o un nene cuando está jugando, la verdad que es muy duro
para vos, para tu mujer y para la nena viajar y estar de un lado para otro en los aviones es bravo. ¿De dónde viene la pasión por el rally? Siempre lo tuve, porque el rally en Córdoba se vive muy fuerte desde el año 82, 83, que empezaron a venir los Grupo B. En Córdoba se vive el automovilismo muy fuerte y el rally más por los caminos, por esta competencia que viene mundial de afuera. Era algo increíble. Yo tenía 2 o 3 años y mi familia iba a la montaña a verlo. Yo me acuerdo de estar y después veo fotos que estoy en brazos de mi mamá o de mi papá ahí en la montaña viendo. Y fue siempre una pasión que tuve por el rally. Y sabía que tarde o temprano lo iba a hacer. Era una cuestión de que Por eso fuimos muchas veces en las tiempo. Davis a andar en karting. No, pero esa era una actividad que era de... Que nos ganabas encima. Sí, bueno. Pero ¿qué querés? Luke Arnold andaba en contramano. Es verdad, un peligro. Eso yo lo tomo muchas veces, esas actividades, esas cosas, lo tomo como un cable a tierra. Muchas veces uno tiene mucha tensión, mucha presión y mientras más encerrado en el entrenamiento y en el profesionalismo sí, te hace estás, no salís. Y por ahí esos 20 minutos, esa media hora que despejás la cabeza, después te abre para muchas otras cosas. Y yo lo usaba por lo menos para eso y me daba resultados. Y el automovilismo, como te digo, tarde o temprano era algo que lo iba a hacer y bueno, ahora con tiempo lo hago. Y además de correr en rally, ¿qué estás haciendo? ¿Algo más? No, estoy atrás de todos mis proyectos y mis cosas que fui haciendo a lo largo del tiempo. Estoy controlando y viendo que todo funcione como uno quiere intente que funcionen las cosas. Así que abocado a eso y bueno, y a disfrutar de estar un poco en casa, que es lo que uno por ahí reclama cuando viaja tanto. ¿Tenés que entrenar igual que en el tenis para correr en rally? No, para nada. Yo hoy estoy yendo 3 veces por semana al gimnasio, como para mantenerme un poco. Juego al fútbol, que era unas actividades que me encantan y no las podemos hacer. Por cuidarte, por cuidarme, por el tenis, por no estar. Juego al polo, me divierto con el polo también. ¿Sos bueno? No, a nada soy bueno. Y como el Pero tenis, lo hago. como el tenis no va a ser nunca. Pero lo hago, amateurmente hago todo, Pero no, me mantengo un poco físicamente por las operaciones de cadera, me tengo que mantener con una masa muscular mínima, así que lo mantengo y lo hago para poder hacer los otros deportes. Ya estamos terminando, Ya estamos terminando. ¿Te gustaría ser capitán de Copa Davis? La verdad que no es algo que me quite el sueño ni hoy ni mañana. Yo creo que todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Hoy no me veo involucrado de lleno en un proyecto así, por lo menos por ahora no. Tengo pensado hacer otras cosas, puedo ayudar al tenis desde otros aspectos, pero no desde el banco de capitán de Copa Davis. No por ahora, así que el tiempo dirá. Y la última, David. ¿Cómo ves el tenis argentino hoy por hoy? Yo creo que hoy el tenis está pasando un proceso de recambio, digamos, una meseta. La sociedad argentina es muy cruel, es muy dura, y cuando nosotros decíamos, la camada nuestra que había sido muy buena y estábamos muy arriba todos, no era normal. O sea, se acostumbraron mal, Se ¿no? acostumbraron muy mal. ¿Vos te acordás? Todas las semanas había un argentino jugando una final, en cualquier lado. En cualquier torneo, en cualquier lado, siempre había alguien. Yo, vos, Caleri, Puerta, Gaudio, Caña, Zabaleta, Coria, no sé, todos. Y bueno, después de eso hay un cambio importante en el tenis argentino, lo cual es normal. Es normal. Juan Martín creo que es el único que sobresale mucho del resto, y creo que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir tantos jugadores de tan buen nivel como tuvimos en ese momento. Ojalá se pueda hacer, pero por ahí no lo logran las potencias mundiales en el tenis con todo el presupuesto del mundo. Millones y millones de dólares. Con todo el presupuesto del mundo no lo logran hacer y nosotros tuvimos la suerte de tenerlo. Hoy lamentablemente toca esta etapa, pero bueno, es así y ojalá poder salir rápido y volver a tener muchas figuras en primer lugar del mundo. Bueno, David, llegamos al final. ¿Cómo la pasaste? Excelente. ¿Es un poco largo? No, excelente. ¿Cortito?
Muchas gracias. De nada. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. La verdad que la pasé muy bien charlando con David y nos vemos en el próximo set de chela.